Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio, el lugar donde desentrañamos los misterios que nos unen como amantes del entretenimiento y las grandes historias. Qué alegría tenerlos por aquí y su energía es lo que me impulsa a crear contenido cada día. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante para desvelar un enigma que ha estado danzando en las redes sociales y resonando en las mentes de muchos de ustedes. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman bailando juntos. Sí, han oído bien. La verdad, aquí en este vídeo vamos a poner las cartas sobre la mesa, a separar la paja del trigo y a contarles todo lo que sabemos con pruebas, análisis y un poco de reflexión sobre este momento tan comentado y anhelado. Si son fans acérrimos de estas dos estrellas turcas, si el mundo de las series y el cine de exportación les roba el aliento, y si disfrutan de un buen análisis que combine el chisme con fundamento y una dosis de realidad, entonces este vídeo ha sido creado especialmente para ustedes. Así que antes de sumergirnos de cabeza en este baile de especulaciones, confirmaciones y verdades matizadas, les hago una invitación muy especial, un gesto que significa mucho para el crecimiento de nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es súper fácil, tan solo tienen que dar un clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo, ese que dice suscribirse y luego, para que estén siempre al tanto de cada nueva publicación, activen esa campanita que aparece al lado. Créanme, el esfuerzo de su parte será recompensado con un flujo constante de contenido interesante, análisis profundos y, por supuesto, muchas sorpresas preparadas para todos ustedes. Ahora sí, dejen de lado las distracciones y enfoquen toda su atención porque vamos directo al meollo del asunto. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que al unirse evocan instantáneamente imágenes de pasión desbordante, romance que traspasa la pantalla y un talento actoral innegable que ha conquistado corazones en prácticamente todos los rincones del planeta. Ambos han logrado la hazaña de convertirse en íconos globales, especialmente gracias a su inolvidable trabajo en la serie que catapultó sus carreras a nuevas alturas, la exitosa y aclamada Erkenzicus, conocida en muchos lugares del mundo como Pájaro Soñador. ¿Quién, entre nosotros, puede olvidar la química explosiva que irradiaban Sanem y Can? Esa conexión en pantalla era tan palpable, tan genuina, que era casi imposible para el público no fantasear con la idea de que esa magia se extendiera más allá de los focos, que esa química trascendiera los límites del set de rodaje y se manifestara en una relación real. Y es precisamente esa fantasía, ese anhelo de que la ficción se convierta en realidad, o quizás una pizca de verdad oculta, lo que nos trae a este tema tan apasionante hoy. ¿Bailaron juntos? Y lo que es aún más importante, ¿qué significa ese baile, si es que efectivamente ocurrió? Para poder desentrañar completamente este enigma, es crucial que retrocedamos un poco en el tiempo, a la época en que Erkenzicus no era solo una serie, sino un fenómeno cultural que estaba en su máximo apogeo. La serie se transformó en un éxito mundial sin precedentes, y con ella, la popularidad de Demet y Can se disparó hasta alcanzar cotas estratosféricas. Las giras promocionales por diferentes países, las entrevistas en vivo, los eventos multitudinarios, todo se convertía en una excusa perfecta para verlos juntos, y cada interacción, cada mirada, cada gesto, era analizado con lupa por sus miles y miles de seguidores. Era un torbellino incesante de atención mediática, una auténtica locura colectiva, y era completamente natural y predecible que en medio de tanta efervescencia, surgieran rumores de todo tipo, desde los más inocentes hasta los más escandalosos. Ahora, llegamos a la pregunta que todos están esperando, la pregunta clave que ha alimentado innumerables debates en línea: ¿bailaron juntos? La respuesta corta, y para ser completamente transparentes desde el principio, es: sí, hay evidencia más que suficiente para afirmar que bailaron juntos. Sin embargo, les advierto de antemano, no se imaginen un baile romántico, apasionado y coreografiado al detalle, sacado directamente de una escena de telenovela que nos haga suspirar de amor. La realidad, como casi siempre sucede en estos casos, es un poco más matizada, quizás menos sensacionalista para algunos, pero igual de fascinante y reveladora para quienes buscan la verdad. El baile al que la gran mayoría de las especulaciones y los comentarios se refieren ocurrió, según las informaciones y las imágenes que han circulado, durante una fiesta o celebración posterior a la filmación de Erkenzicus, o quizás en algún evento promocional específico relacionado con la serie. Las imágenes que lograron viralizarse, a menudo de una calidad no precisamente HD, grabadas por fans o asistentes a dichos eventos, mostraban a Demet y Can compartiendo un momento en la pista de baile. No se trataba de una coreografía elaborada, ni de pasos ensayados.
Era más bien un baile improvisado, espontáneo, que seguía el ritmo de la música que sonaba en ese momento. En las grabaciones se les podía apreciar sonriendo, interactuando entre ellos, disfrutando genuinamente de la atmósfera festiva y relajada del evento. Y sí, sus cuerpos estaban cerca, moviéndose al unísono, como lo haría cualquier par de personas que se sienten cómodas, seguras y, sobre todo, que se están divirtiendo en una fiesta. Para una gran parte de sus seguidores, este simple acto de bailar juntos, de compartir ese espacio físico, fue más que suficiente para avivar las llamas de las esperanzas de un romance en la vida real. La cercanía física, las sonrisas compartidas de forma genuina, la energía positiva que parecía emanar de ellos, todo contribuía a alimentar la narrativa que muchos deseaban, la de dos personas que, más allá de la pantalla, sentían una conexión especial, un vínculo profundo que iba más allá de la actuación. Y es que seamos completamente sinceros y honestos entre nosotros, la química que proyectaban en Erkendzicus era legendaria, casi mística. Sus miradas llenas de intensidad, sus gestos llenos de complicidad, la forma en que se complementaban el uno al otro, era francamente difícil no caer en la tentación de creer que algo más significativo podía estar gestándose entre ellos. Pero aquí es donde entra la parte analítica de este vídeo, la que nos permite ir más allá de la superficie, de las apariencias y de nuestros propios deseos. Es fundamental recordar y tener siempre presente que Demet Özdemir y Can Yaman eran, ante todo, compañeros de trabajo. Eran actores profesionales que interpretaban a una pareja ficticia en una serie que afortunadamente para ellos y para nosotros, se convirtió en un éxito arrollador. Como tales estaban constantemente bajo el implacable escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada interacción, por mínima que fuera, era magnificada, analizada y debatida por millones de personas en todo el mundo. En ese contexto tan particular, un baile en una fiesta, por muy cercano o íntimo que pudiera parecer a nuestros ojos, podía ser simplemente eso, un momento de camaradería, de celebración y de diversión compartida entre colegas que habían trabajado duro juntos. Además, y esto es un factor cultural importante a considerar, en la cultura turca, al igual que en muchas otras culturas mediterráneas y latinoamericanas, la interacción social puede ser, por naturaleza, más efusiva, más cálida y más cercana físicamente que en otras partes del mundo, especialmente en algunas culturas anglosajonas. Un baile entre amigos o compañeros de trabajo en un ambiente relajado no necesariamente lleva implícita la connotación romántica que algunos seguidores, cargados de ilusión, quisieron darle. Lo que para nosotros puede parecer una señal inequívoca de un romance naciente, para ellos podía ser simplemente una expresión natural de alegría y compañerismo. Sin embargo, y es crucial reconocerlo, no podemos ni debemos ignorar el hecho de que la química entre Demet y Can, esa chispa que encendió la pantalla, trascendía claramente los límites de la ficción. Había una energía palpable, una complicidad que era innegable y visible en muchas de sus apariciones públicas conjuntas. Las entrevistas que realizaban juntos solían ser auténticos espectáculos de entretenimiento, llenas de chistes, miradas cómplices y un entendimiento mutuo tan profundo que encantaba a sus fans y a la prensa por igual. Y sí, en algunas de esas entrevistas, o en eventos donde la música estaba presente, también se les pudo ver bailar, siempre de una manera casual, relajada y a menudo en grupo. ¿Y qué hay de los rumores de romance que inundaron las redes y los medios? Sí, fueron incesantes y muchísimos. Se les relacionó sentimentalmente en innumerables ocasiones, a veces con informaciones que parecían sólidas y otras veces basadas puramente en especulaciones. Las revistas de corazón, los portales de noticias de entretenimiento, las redes sociales, todos estaban pendientes de cada uno de sus movimientos, cada publicación, cada fotografía. Había quienes aseguraban con total convicción que estaban juntos en secreto, otros decían que solo eran buenos amigos, compañeros de profesión con una química inusual, y un gran número de seguidores, entre los que me incluyo en cierto modo, simplemente disfrutaban del misterio, de la posibilidad y de la magia que rodeaba a esta pareja. Lo cierto es que hasta donde sabemos públicamente y con información verificada, Demet Özdemir y Can Yaman mantuvieron su relación en un plano eminentemente profesional y de amistad sólida. Ambos han tenido sus propias vidas sentimentales fuera de la serie, con relaciones conocidas y comentadas, y hasta donde la información pública nos permite saber, nunca confirmaron ni negaron de forma explícita una relación romántica entre ellos más allá de la ficción. Y esto es un punto fundamental, porque a veces, como fans apasionados que somos, tendemos a proyectar nuestros propios deseos y expectativas en nuestros ídolos.
Vemos una química increíble en pantalla, una conexión que nos conmueve, y deseamos fervientemente que esa magia se traslade y se extienda a la vida real. El baile en sí mismo como manifestación de alegría o celebración, no constituye una prueba definitiva de romance. Es simplemente una expresión de disfrute, de conexión humana, de la energía de un momento. Y si Demet y Can bailaron juntos, ya sea en la intimidad de una fiesta privada, en la algarabía de un evento público o en un momento más casual, lo más probable es que fuera un reflejo genuino de la buena relación que tenían como compañeros de trabajo, de la camaradería que se forjó durante el intenso rodaje de Erkentzicus y de la energía positiva que sin duda rodeaba el enorme éxito que estaban cosechando. Podemos ver las imágenes, analizar los vídeos, escuchar los testimonios y especular hasta el infinito, pero al final del día, la verdad absoluta sobre su relación, más allá de lo profesional, es algo que reside únicamente en el ámbito de su propia intimidad. Y quizás, y aquí viene una reflexión más profunda, es precisamente esa incertidumbre, esa chispa de misterio, lo que ha mantenido viva la conversación, la fascinación y el encanto que rodean a esta icónica pareja de estrellas. Pensemos por un momento en el impacto que tuvieron en nosotros como espectadores. Nos hicieron soñar despiertos, nos hicieron reír a carcajadas, nos hicieron llorar de emoción y nos hicieron creer, en cada escena, en la autenticidad de Sanem y Can. Y esa magia que supieron crear en pantalla es algo que perdura en nuestra memoria colectiva. El hecho de que incluso años después de que la serie concluyera, la gente siga hablando de ellos, de su química innegable, de si bailaron juntos o no, habla del profundo y duradero legado que dejaron en el corazón de millones de fans. En el siempre cambiante y fascinante mundo del entretenimiento, la línea que separa la ficción de la realidad a menudo se difumina hasta volverse casi imperceptible. Los actores son verdaderos maestros en el arte de crear ilusiones, de hacernos sentir, de forma convincente, que lo que estamos viendo es completamente genuino. Y cuando esa ilusión es tan poderosa, tan cautivadora, es completamente natural, e incluso humano, que deseemos, que anhelemos, que esa magia continúe, que traspase los límites del set de rodaje y se manifieste en sus vidas cotidianas. Así que volviendo a nuestro enigmático baile, sí, las pruebas visuales y los testimonios confirman que Demet Özdemir y Can Yaman bailaron juntos. Las imágenes y los vídeos que circularon son la evidencia. Pero ¿fue un baile romántico en el sentido más tradicional y apasionado que muchos de nosotros esperábamos? Probablemente no, no en la medida que algunos alimentaron con sus fantasías. Fue más bien un baile de compañeros, de amigos, de dos personas celebrando un éxito compartido, un momento de alegría y camaradería en medio de la vorágine de la fama y el reconocimiento mundial. Y creo sinceramente que ahí reside la belleza de toda esta historia. No necesitamos que cada interacción entre actores sea un cuento de hadas para seguir apreciando su inmenso talento, su profesionalismo y la conexión especial que logran crear en pantalla. La amistad genuina, la camaradería sólida, la buena energía que se transmite, también son aspectos valiosos y dignos de admiración. A veces la realidad, aunque menos dramática que la ficción, puede ser igualmente enriquecedora. Para cerrar este apasionante tema, me gustaría reiterar que aunque el misterio del posible romance entre Demet Özdemir y Can Yaman siga siendo un tema candente y de gran interés para sus seguidores, lo que sí es absolutamente innegable, algo sobre lo que no cabe duda alguna, es el extraordinario talento de ambos actores y la forma magistral en que nos cautivaron y nos emocionaron con su trabajo en Erkentzicus. El baile, independientemente de la connotación específica que cada uno de nosotros le quiera dar, es solo una pequeña pieza en el vasto y complejo rompecabezas de su historia profesional y personal, una anécdota que contribuye a la leyenda que han creado. Y ahora, mis queridos seguidores, ha llegado el momento de escuchar sus voces. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creían que bailaron juntos? ¿Les habría gustado, en su fuero interno, que hubieran sido pareja en la vida real? Me encantaría leer todas sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de abajo. Ustedes son una parte fundamental de esta comunidad, sus aportaciones enriquecen cada uno de nuestros debates. Ha sido un verdadero placer desentrañar este tema tan intrigante con ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando, analizando y preparándolo para ustedes. Si el contenido les ha parecido interesante y útil, no olviden, por favor, darle un gran me gusta a este vídeo, ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Y si aún no se han unido formalmente a nuestra comunidad,
Recuerden hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme y lleno de energía positiva a todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.